¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y en la presente ocasión quiero comentar contigo un interesante tema. El día de ayer se publicó, como tú podrás ver aquí, el informe 005-2017 SUNAT. Un informe bastante importante porque complementa bastantes conceptos que generan duda por parte de los contribuyentes al momento de utilizar el régimen MIPE tributario. Entonces vamos a proceder a revisar cada una de las interrogantes, las consideraciones y las conclusiones respectivas para tener un mejor alcance acerca de este interesante tema. Entonces te invito a que me sigas aquí en la presentación revisando el siguiente texto. Veamos pregunta por pregunta, hacemos el análisis respectivo junto a lo que señala la administración para luego revisar las conclusiones. Veamos entonces. En relación con el régimen MIPE tributario del impuesto a la renta establecido por el decreto legislativo 1269 y sus normas reglamentarias, se formula las siguientes consultas. Ojo entonces con esta primera consulta. Vamos a revisarla juntos para luego abordar el análisis respectivo. Respecto del límite de 1.700 unidades impositivas tributarias, a fin de computar la suma de los ingresos netos anuales del contribuyente y sus partes vinculadas, se deberá considerar solo los ingresos de personas jurídicas y o personas naturales con negocio domiciliadas que sean generadores de rentas de tercera categoría. Es importante recordar que una de las situaciones que estaban siendo abordadas por parte del legislador tributario con respecto al MIPE era evitar que una gran o mediana empresa tienda a escindirse, es decir, a fraccionarse, si podemos decirlo así, desde un punto de vista organizacional, con la finalidad de incorporarse al MIPE tributario y de esta manera obtener un tratamiento mucho más beneficioso desde la perspectiva de los pagos a cuenta y el impuesto a la renta anual. Es por ello que cuando se habla de las 1.700 UITs, tal como nosotros vemos en el decreto legislativo 1269, se nos habla de un límite de 1.700 UITs. Pero esas 1.700 UITs, observe usted, que no solamente están referidas a una empresa en particular, sino también se hablan de sus vinculadas. Es decir, para evitar esa estrategia de que una empresa, como les decía en su momento, se parta, se escinda y cada bloque opte por el MIPE tributario. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con este tema. De todas maneras, lo vamos a revisar juntos y luego pasamos a la zona de análisis. Dice el artículo 3 del decreto legislativo 1269. Observa tú aquí. No están comprendidos en el régimen MIPE tributario los que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos. Nos plantean varios, en este caso 3, pero vamos a hacer énfasis ya que nos habla de un tema de vinculación en el inciso A. Tengan vinculación directa o indirecta en función del capital con otras personas naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos, acá viene la palabra clave que quiero resaltar, por eso es que acá me detengo un rato, vamos a maximizar esto porque es importantísimo.
nos dice, no estarán comprendidos en el régimen MIPE tributario los que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos. Tengan vinculación directa o indirectamente en función del capital con otras personas naturales o jurídicas, cuyos ingresos netos anuales, y acá viene la palabra mágica, en conjunto, es decir, no solamente la entidad que quiere entrar al tema del MIPE tributario, sino todas aquellas con las cuales están vinculadas. Si yo sumo los ingresos netos totales de todo el grupo, no debe superar el límite establecido en el artículo 1, es decir, el tema de 1.700 UITs. ¿Ya? Ahora, otro aspecto fundamental que tiene que ver mucho con esta pregunta. Observa que aquí se hace una referencia a otras personas naturales o jurídicas, a nivel de vinculación. Entonces, cuando nos dice la interrogante, nuevamente, se debe de considerar solo los ingresos de personas jurídicas y personas naturales. Hasta aquí coincide personas naturales o jurídicas. El problema es que nos añade algo a la pregunta. Personas naturales con negocio domiciliadas. Entra lo domiciliado, entra lo no domiciliado, solamente se considera los jurídicos, solamente personas naturales. ¿Cómo nosotros trabajamos el concepto desde un punto de vista vinculadas? Porque la vinculación a nivel de capital no solamente es con otra empresa o con una persona jurídica, también podría darse con una persona natural, con negocio. Y también podemos, dentro de estas vinculadas, podemos encontrar dos conceptos: domiciliadas y no domiciliadas. Veamos el análisis y la posterior respuesta que nos plantea la Administración Tributaria con respecto a este interesante tema. En relación con la primera consulta, el literal A del artículo 3, que acabamos de revisarlo juntos, de la ley del régimen MIPE tributario, establece que no están comprendidos en el régimen MIPE tributario aquellos sujetos que tengan vinculación directa o indirectamente en función del capital con otras personas naturales o jurídicas. Hasta ahí nos está redactando lo que dice la ley. Y cuyos ingresos netos anuales en conjunto, repito, hace un momento lo dije, otra vez lo estoy diciendo, en conjunto, superen el límite de 1.700 UITs establecido en el ejercicio gravable. Veamos. En este punto entonces tenemos que analizar ese concepto. Para ello vamos a abordar el análisis que señala la Administración Tributaria. Define como ingresos netos a la totalidad de ingresos brutos provenientes de rentas de tercera categoría a las que se refiere el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta. Perfecto, pero no solamente se consideran el tema de los ingresos, sino también hay otro concepto que va a deducir este monto para nosotros hablar de un ingreso neto. Deducidas las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que respondan a costumbre de plaza. Hasta ahí, entonces nosotros decimos 1.700 UITs, ingresos brutos, menos descuentos, rebajas, bonificaciones, esos conceptos que sean costumbre de plaza, que van a disminuir para allá un importe neto. Incluyendo, acá viene lo importante, incluyendo las rentas de fuente extranjera determinadas de acuerdo al artículo 51 de la misma ley. Ello implica que cuando yo voy a trabajar entonces el tema de 1.700 UITs, van a haber ingresos netos, pero aparentemente de como lo que vengo leyendo, entra también lo que son rentas de fuente extranjera. Pero habría que ver qué consideraciones tenemos al respecto. De las normas citadas fluye que para efectos del régimen MIPE tributario se consideran ingresos netos aquellos que constituyan rentas de tercera categoría. Lo que ya hemos visto hace un momento en el párrafo anterior, sin atender a establecer los límites previstos en el artículo 3 del régimen MIPE tributario. O sea, es importante recalcar que nos habla de qué son los ingresos porque estamos revisando la normatividad de la ley del impuesto a la renta, pero ojo que la norma que refiere al MIPE tributario no está dentro de la ley del impuesto a la renta, sino está en un decreto legislativo que mostramos hace un momento, que es el 1269. Entonces, por eso dice, sin atender los límites previstos en el artículo 3. A la calidad
de personal de los sujetos vinculados al contribuyente, porque solamente está calificando los ingresos. ¿Qué son ingresos? ¿Qué son ingresos netos? Etc, etc. No me dice si se tiene que obtener una persona domiciliada o una persona no domiciliada. Y fíjate lo que es lo que concluye la administración tributaria en este punto, ¿no? A fin de establecer los límites previstos en el artículo 3 de la ley del régimen MIPE tributario, sin atender a la calidad personal de los sujetos vinculados al contribuyente, pudiendo ser en consecuencia personas naturales o personas jurídicas, domiciliadas o no, siempre que sean generadoras de rentas de tercera categoría. Hasta ahí vamos sacando una conclusión. Pero sigamos avanzando. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos ingresos que provienen de rentas de fuente extranjera? ¿No? Entonces vamos que ahí hay un límite importante, porque ahorita tú dirás, ya los ingresos, cuando define el concepto de ingreso, no dice específicamente si viene un domiciliado o no domiciliado, no dice nada. Si es natural o jurídica, no lo dice. Perfecto, pero sin embargo hay que tener en cuenta la siguiente acotación. Por su parte, aquellos ingresos derivados de actividades empresariales provenientes de rentas de fuente extranjera serán computados para el cálculo de los ingresos netos anuales solo cuando quien las genere sea un sujeto domiciliado. En tanto, el artículo 51 de la Ley del Impuesto a la Renta es únicamente aplicable, y esto es importante recalcar, el artículo 51 de la Ley del Impuesto a la Renta es únicamente aplicable a los contribuyentes domiciliados en el país. Mira que aquí sí se hace una referencia a una calificación de quien genera renta de tercera categoría. Si bien es cierto, al momento de definir lo que son ingresos brutos e ingresos netos, no se categoriza nada, simplemente es el análisis de una transacción. No hay algo a nivel de definir persona natural, persona jurídica, domiciliado o no. Cuando vemos en la aplicación del artículo 51, nos damos cuenta que entra ingresos de rentas de fuente extranjera, pero solamente para contribuyentes domiciliados en el país. De allí que nosotros podemos inferir lo siguiente con respecto al análisis de esta primera interrogante. En este sentido, respecto del límite de 1.700 UITs, a fin de computar la suma de los ingresos netos anuales del contribuyente y sus partes vinculadas, se deberá considerar todos los ingresos brutos que califiquen como rentas de tercera categoría, que ya habíamos señalado anteriormente, deducidas, ¿qué cosa? Para que nosotros hablemos de un concepto neto tributario, deducidas las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que respondan a costumbre de plaza. De esa manera nosotros llegamos al importe neto, pudiendo ser los sujetos vinculados al contribuyente, y acá viene lo importante, personas naturales o jurídicas, domiciliadas o no, siempre que sean generadores de tales ingresos, debiendo incluirse además en el cálculo solo para el caso de personas naturales o jurídicas domiciliadas las rentas de fuente extranjera. En el caso de rentas de fuente nacional, entraría una persona natural, entraría una persona jurídica, sin distinguir si es domiciliada o no. Pero, tratándose de rentas de fuente extranjera, solamente la regla aplica a personas naturales o jurídicas domiciliadas. Esa es la distinción importante para esta primera interrogante. ¿Y cuál es la conclusión? Me dices, vamos a revisar. Seguramente arribamos a lo mismo que estamos viendo en este párrafo. Lo vamos a leer para reforzar juntos. En relación con el régimen MIPE tributario establecido por el Decreto Legislativo 1269 y sus normas reglamentarias, respecto al límite de 1.700 UITs, a fin de computar la suma de los ingresos netos anuales del contribuyente y sus partes vinculadas, se deberá considerar todos los ingresos brutos que califiquen como rentas de tercera categoría, a que se refiere el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta, deducidas las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que respondan a las costumbres de plaza. De esa manera yo obtengo un ingreso neto tributario. Y acá viene la acotación importante. Pudiendo ser sujetos vinculados al contribuyente, ojo,
personas naturales o jurídicas, domiciliadas o no. Es decir, entran todos. Porque estamos hablando de ingresos que se están obteniendo de fuente nacional. De fuente nacional. Cuando es fuente nacional entra persona natural, persona jurídica, sin importar si es domiciliado o no. Siempre que sean generadores de tales ingresos, debiéndose, acá viene la otra acotación, debiéndose incluirse además en el cálculo, solo en el caso de personas naturales o jurídicas domiciliadas, las rentas de fuente extranjera. Para fuente extranjera, ahí más bien mucho cuidado, solamente entrarían lo que califica como renta de fuente extranjera, pero de persona natural o jurídica domiciliada. ¿Ya? Entonces ya sabemos, cuando se refiere al tema de 1.700 UITs, se refieren a ingresos brutos, se netea por los conceptos que hemos visto y hay que separar si es obtenida en el país o si es de fuente extranjera. Si es en el país no hay problema y entra ya sea persona natural, jurídica, domiciliada o no domiciliada. Si es de afuera, renta de fuente extranjera, necesariamente tiene que ser generada por una persona natural o jurídica domiciliada. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esta primera regla. Muy bien amigos, espero que el presente video sea de utilidad para todos ustedes. En siguientes videos vamos a seguir comentando las otras dos consultas que se han desarrollado en este importante informe que ha emitido la Administración Tributaria. Muchas gracias por su atención.